Rebeca, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Un gusto. Mariano Previgliano desde acá, desde Rosario, con Manolo y con Miguelito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, y a vos por la entrevista. Bueno, contanos un poco cuál es el planteo que se hace del feminismo desde la postura libertaria. Mira, el planteo es simple, no es muy complicado. Lo que se apunta dentro del movimiento del feminismo libertario, que bien decías hoy vos, es como una mala palabra porque creo que no se llega a entender. Sí. Lo que apunta a la corriente liberal es únicamente a luchar por los derechos de la mujer, que eran, digamos, las primeras olas del feminismo, que tenían que ver con el derecho de la mujer a votar. Y nosotros retomamos esa lucha, entonces apuntamos a que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. Básicamente es la igualdad ante la ley. Algo nombró Javier hace unos días en una entrevista también. Ese es el verdadero feminismo, el que defiende la igualdad ante la ley. No hay otro tipo de igualdad, porque si vamos a la actualidad, lamentablemente hay muchas cuestiones que tienen que ver con privilegios de las mujeres sobre los hombres y pasan por encima de los derechos civiles de los hombres. Entonces nosotros estamos dentro del movimiento del feminismo liberal en contra de que la mujer tenga privilegios solo por el hecho de ser mujer. Es un poco lo que decía Javier, que lo he dicho en varias entrevistas, ¿no? Yo no te voy a estar pidiéndole perdón a la gente por ser rubio de ojos celestes y ser hombre y heterosexual. A ver, un poco esto a esto te referís, ¿no es cierto? Yo estaba leyendo hoy la declaración de ustedes, estaba viendo el material que me habían mandado. Dice, la igualdad del hombre y las mujeres, toda persona merece respeto independientemente de su sexo y de su condición. Es contrario a la lucha de géneros al proponer la complementariedad de la mujer y el hombre. Es que naturalmente hombres y mujeres somos genéticamente y biológicamente diferentes, entonces nunca va a haber una igualdad. Hay una diferencia, pero esa diferencia no es una diferencia discriminatoria, es una diferencia que hay fisiológicamente entre hombres y mujeres. Ahora, querer equiparar todo el tiempo a que hombres y mujeres somos iguales, la verdad que no es así, desde el punto de vista que vos lo quieras ver. Rebeca, buenas noches. Manolo Contini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Yo siento que este movimiento feminazi que hoy está en curso y que me alegra infinitamente que haya un montonazo de mujeres con todas las letras como vos y otros montones, apuntan en realidad a desacreditar el hombre, a destruir la masculinidad, a limitar al sexo opuesto en algo en lugar de enaltecer a la mujer como debería ser y como muchos hombres lo hacemos. ¿Qué opinas vos de eso? Yo te diría que no es únicamente que buscan generar una diferencia entre hombres y mujeres, demonizando al hombre como tal, sino que esto se extiende, y esto te lo digo por una vivencia propia, se extiende también hacia otras mujeres. De hecho, a mí me sucedió con el espacio que estoy empezando a armar junto con otras mujeres y jóvenes, que es el movimiento de Mujeres por la Libertad, donde convergen mujeres de ideología libertaria, liberal, de derecha y demás. Hicimos un evento el día 8 de marzo, que fue la primera vez que se hacía un evento del tinte liberal, justo para un 8 de marzo, que es una fecha que está tan sectorizada por la izquierda. Después del evento que hicimos, decidimos ir hacia la convocatoria del 8M que se hizo en el Congreso, y lamentablemente en esa experiencia que tuvimos, sufrimos agresión por parte de las mujeres del movimiento de izquierda y demás cuestiones, por el hecho de que no compartíamos directamente su misma bajada de línea o su misma ideología. Nosotros fuimos precisamente al espacio, primero para decir estamos presentes nosotras, ahora estamos todas, porque no nos sentimos representadas por este sector del feminismo hegemónico que se ha apropiado, digamos, de la bandera no solamente de los derechos de la mujer, sino también han hecho exactamente lo mismo con el tema de la diversidad. Por eso hoy nombraba Prisma también al inicio. Sí. Nosotros estamos en contra de que ellos se apropien de los movimientos. Entonces, en esa marcha pudimos ver claramente que vos vas a ser
una mujer con los mismos derechos que ellas, siempre y cuando vos respondas a la misma matriz ideológica que ellas comparten. Como nosotros somos de un espacio distinto en el cual defendemos las ideas de la libertad, obviamente fuimos focos de agresiones en esa noche, nos tiraron con alcohol, con todo lo que tenían, nos pedían que nos fuéramos. Entonces ahí vos realmente te das cuenta que hablan de la sororidad, te hablan de la igualdad, pero en el momento de que tienen que hacer un contrapunto entre sus ideas y las ideas de otras mujeres que tienen una formación política e ideológica diferente, no lo soportan y directamente recurren a la agresión. Entonces son agresivas, tanto con hombres como con mujeres. Recuerdo haber visto las imágenes por las redes sociales de la agresión en la que fueron víctimas, y bueno, nos solidarizamos porque eso no debe pasar en ninguno de los contextos, ¿no? Menos en una confrontación de ideas. Pero bueno, creo que la superioridad que se plantea desde la moral, que muchos de nosotros planteamos, las incomoda, y bueno, ese es el resultado, ¿no? Así es. Bueno, Rebeca, ¿qué tal? Miguel Mari te habla. ¿Qué tal? Bueno, vos nombrabas recién que le tiraron con alcohol, que hubo violencia, etcétera. ¿Qué pasaría? Porque muchas veces se dio que, bueno, las feministas siempre terminan en violencia, siempre terminan sus marchas en violencia, siempre hay problemas. Yo empecé con el tema de la política cuando se hizo el tetazo acá en la ciudad de Rosario, en el año capaz que 2016 aproximadamente. Además de la violencia física hacia las personas, ¿destruyen lugares? Así es. Por ejemplo, en Cava, ¿dónde terminan las marchas feministas? No, a ver, todo siempre depende de los puntos que los organizadores de las marchas determinen que son los puntos álgidos para terminar una convocatoria. Las del 8M suelen finalizar en la zona del Congreso, y más allá también la violencia vemos, obviamente, y no se vio tanto ahora en esta del 8 de marzo que terminó en Congreso, que terminó absolutamente todo sucio, que esa es otra cuestión aparte. Ahí va, eso te quería preguntar después, ¿qué opinabas vos y el movimiento que vos estás formando sobre todas estas cosas? Mira, el movimiento está muy ligado a lo que se piensa dentro del espacio del liberalismo. El derecho a la protesta existe, nadie se lo niega. Lo que nosotros sí apelamos a que tengan también responsabilidad de los actos que cometen. No es lo mismo que vayan personas a manifestarse de forma pacífica a que vayan personas a directamente dañar bienes públicos, que suele pasar muchísimo en las marchas de Capital, no solamente con marchas de mujeres, sino marchas de organizaciones sociales, que terminan dañando todo el espacio público, que eso después termina generando un costo que tiene que pagar todos los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que todos los daños a los bienes públicos y lo que se hace ensuciando los espacios públicos, todo eso le cuesta dinero al gobierno de la ciudad, que se mantiene a través de los impuestos de la gente. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta de que no se pueden estar generando este tipo de situaciones, y a veces muchos se quejan, por ejemplo, con lo que pasó en el tractorazo, que yo estuve en la marcha esa, decían, claro, lo que ellos hacen no es una protesta violenta, y no es una protesta violenta porque son personas que también están ejerciendo su derecho a marchar y protestar por algo, pero tienen la diferencia de dejar la plaza en las mismas condiciones que la encontraron, es decir, absolutamente limpia, y esto es algo que no podemos decir de parte de las marchas que se dan por organizaciones sociales y por parte de mujeres. Sí, claramente el abandono del espacio público y el desprecio que tienen por lo que es de todo, que como no le genera esfuerzo, lo abandonan. Como en el suyo lo pueden romper. Claro, totalmente. Exactamente, yo por eso en ese sentido, acá en Cava presenté un proyecto justamente para sancionar a todas las organizaciones sociales que dañaran los bienes y ensuciaran bienes públicos. Sí, es un proyecto que todavía no ha tenido tratamiento, pero digamos, apunto también a que se respete todo lo que es la propiedad privada, y aparte que se respete el espacio de uso común de todos los ciudadanos, porque insisto,
son espacios que se mantienen a través de los impuestos de la gente. Rebeca, nosotros te presentamos antes, pero contanos un poco más, a ver, ¿de dónde viene Rebeca? ¿Cómo llegó a la lista? ¿Cuál es su trayectoria política? Y sobre todo, ¿cuáles son tus proyectos principales, como nos estás contando ahora, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires? Si me tengo que definir en una palabra, sería luchadora. Pero te voy a contar un poquito más porque me tiraron 34 años, tengo 33. ¿Voy a cumplir? Perdón, no fue mi intención. Queríamos que nos invite al cumpleaños, nada más. Cumplo el 6 de junio, cumplo 34 años. Estamos cerca, ya sabíamos. Bueno, era más. ¿Sabés lo que me llamó la atención, Rebeca? Yo soy 11 de junio. ¿Sabés lo que pasó? Es que cuando estaba leyendo y estaba viendo los datos tuyos, me llamó la atención que sos más chica que mi hija menor. Eso, me quedó eso nada más. Mirá vos, modelos 88. Dije, qué terrible, está bárbaro. Bueno, decías, disculpa. Creo que no soy la más chica de la política, pero sí, viste, digamos, estoy en una edad en la que no es muy común que las mujeres se metan en política. Creo que hay muchas que recién ingresan cuando están un poco más grandes, por ahí puede llamar un poco la atención, pero no soy el modelo más joven, digamos, de las mujeres que han pisado la política en la Argentina. Después, yo, a ver, mi trayectoria política, en serio, digamos, con todo el peso y el compromiso que requiere de defender los derechos de los ciudadanos y tener también el deber de legislar bien para los ciudadanos, comenzó en diciembre. Si bien yo ya venía militando en un espacio político durante 3 años, creo que fue previa a la pandemia, digamos, yo me afilio a un partido a finales del 2018, empiezo a colaborar con ellos en el área de comunicaciones en el 2019, me nombraron vicecoordinadora de un área de comunicaciones, después pasó a ser una coordinadora, y después obviamente llegó la instancia del año pasado, que Javier me convoca a trabajar en la campaña de él como jefa de campaña publicitario en el mes de febrero. Después obviamente se venía todo el tema de las listas, de quién iban a ser los partidos que iban a acompañar a Javier en su primera incursión política como candidato el año pasado. Se armaron listas, después estaba el partido en el que yo estaba participando, que es el Partido Libertario, que no tenía personería jurídica, pero por la calidad y el tiempo de trabajo que veníamos haciendo, se nos otorgó un espacio para poder tener lugares dentro de la lista, y teniendo eso presente dentro del partido se hace una interna en la cual se abre, digamos, a todos los afiliados que se presenten a competir en la interna para poder tener un lugar en la lista. En esa interna yo gano, quedó primera y por ende el primer lugar para el Partido Libertario era el 4º lugar en la lista, y me tocaba a mí por el orden, digamos, que tiene que haber un hombre y una mujer, siempre por orden de género. Sí. Entonces, esa es la forma en la que yo entro 4ª en la lista de Javier. Espectacular. La verdad que, Rebeca, muy muy interesante. Bueno, y contanos un poco tu agenda, digamos, el bloque de ustedes. Bueno, nosotros acá en Rosario por ahí nos enteramos de algunos proyectos que sobre todo con esto de los piquetes, los movimientos sociales y todo eso, pero bueno, si hay algo más que nos gustaría que nos cuentes, o algo relevante, o algo que te gustaría materializar. Y mira, dentro de lo que es el espacio se está trabajando mucho. Yo digo que siempre somos el único bloque en la legislatura que está apuntando realmente a generar proyectos que le puedan generar un cambio positivo a la gente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos presentado proyectos, yo en particular presenté el proyecto para derogar el impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito. Presenté el proyecto, el último fue el de la derogación de Rutramur y Rutramic, que es conocido como el impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito. A ver, yo quiero ¿No lo puso hacer... ¿No lo puso la reta? Sí, claro.
Lo puso Larreta el año pasado cuando le sacaron la plata de la coparticipación y le mandó ese impuestito. Pero digo, quiero hacer un momento, porque a nosotros nos gusta mucho reflexionar. Yo creo que casi un momento Chousa. Nosotros tenemos perdóname, Rebeca, tenemos un momento acá en los últimos 10 minutos del programa que hacemos el momento Chousa, que son los 10 minutos más ridículos de la política argentina. Y cuando decís el impuesto al resumen de las tarjetas de crédito. Es casi tan ridículo como el impuesto a las ganancias inesperadas. Pero es una hijaputez. O sea, es una hijaputez. No hay impuesto que no sea ridículo en este país. Bueno, pero gracias por recordarnos de esa cosa tan ridícula, y bueno, gracias por ocuparte de representar a la ciudadanía para eliminarlo, ¿no? Porque bueno, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pueden hacer los libertarios cuando lleguen si no puede? Bueno, por lo menos poner los temas ridículos arriba de la mesa y después que los demás se hagan cargo, ¿no? Evidenciarlo un poco. Rebeca, a ver, a mí me gustaría que pudieras hacer un 6 tips de qué es el feminismo libertario. A ver, a la mujer que nos está escuchando o al hombre que nos está escuchando, a la audiencia, le quede bien en claro cuál es la postura nuestra respecto del feminismo. No sé cuál será la de ustedes como hombres, dirían las del feminismo hegemónico. Bueno, gracias, yo también te quiero, dale. No, a ver, lo bueno que tiene el espacio del liberalismo, del feminismo liberal, mejor dicho, sí, es que nosotras no somos excluyentes en el sentido de que también aceptamos al hombre dentro de esta pelea y esta lucha, que es recuperar la cancha del feminismo. Sí. No por ello es menor del hecho de que a la par de estar armando Mujeres por la Libertad, también estoy en la organización de lo que es la agrupación Prisma. Uh-huh. De hecho, yo invité al principal referente de la organización Prisma a disertar conmigo en la Feria del Libro. ¿Cuándo estás? No, ya diserté yo. Bien. Ya estuvimos presentes. Uh-huh. Y también estamos en la organización de la agrupación universitaria Avancemos. ¿Y por qué comento esto? Por el hecho de que son muchos puntos que convergen, porque son puntos que han sido de alguna u otra forma robados por el socialismo, que se han adjudicado la bandera de luchas de las mujeres, de la diversidad, de los estudiantes. Entonces es recuperar eso. Y en cuanto al feminismo en sí, nosotros estamos muy apegadas a lo que es el decálogo del feminismo liberal, que son 10 puntos. Le puedo nombrar algunos, o le puedo nombrar los 10. Como quieras. Pero como crea que sea relevante, estaría bueno saberlos. No, a ver, el decálogo es simple, como lo dice la palabra, son 10 puntos. El primer punto a lo que apunta es considerar que mujeres y hombres son igualmente dignos. En el segundo punto hablamos sobre la creencia, es decir, creer en el entendimiento y la complejidad de hombres y mujeres, es decir, que los hombres y las mujeres son diferentes, contrario a lo que plantea, digamos, el feminismo hegemónico, que te habla sobre una lucha de géneros y que la mujer es oprimida por el hecho de ser mujer. Nosotros no compartimos esa idea. En el punto 3, lo que se fomenta se habla de fomentar una cultura de la autonomía, que habla de la responsabilidad por sobre la cultura de la victimización, es decir, cada uno de los individuos es responsable por las decisiones que toma en su vida. Cuarto sería el rechazo a la violencia en todas sus formas, porque ya hemos visto que la violencia puede provenir tanto de hombres como de mujeres, sin lugar a dudas. Y más dentro del liberalismo, que nuestro principio es el principio de no agresión. Nosotros no compartimos ningún tipo de agresión, pero como también sostiene Rothbard, si bien apuntamos al principio de no agresión, si nos agreden sí vamos a defendernos. Entonces tampoco es que vamos a tolerar agresiones por el hecho de tolerarlas únicamente. En el punto 5 hablamos de anhelar una justicia sin privilegios, y esto es central porque hoy estamos en una sociedad en la cual se habla de que la mujer tiene que tener más derechos, que yo digo que son privilegios,
por el hecho de ser mujeres. Entonces nosotros tampoco compartimos esto dentro del feminismo liberal. Creemos que la justicia tiene que ser igual para todos, no tiene que haber ningún tipo de privilegio, y lo básico y lo más importante es que tiene que haber igualdad ante la ley para todos los individuos. Después, en el punto 6, hablamos sobre creer en la identidad y en los derechos individuales, o sea, no creemos en los derechos colectivos. En el punto 7 hablamos sobre promover que cada mujer como individuo sea libre de perseguir sus proyectos de vida, sus propios proyectos de vida. Eso también va mucho con el liberalismo, que defiende las elecciones de vida de cada persona. Que ahí, en ese punto es donde plantean algo, el libre mercado. El libre mercado es la mejor manera de que una mujer se emancipe. Ahí es donde no hay nada que a una mujer o a un hombre le impida ejercer alguna actividad. O sea, esto lo decía mucho Ayn Rand, ya que tanto una mujer como un hombre tienen las mismas capacidades de tener el mismo trabajo, de generarse las mismas oportunidades. Entonces no tiene que ver con una cuestión de género, sino que tiene también que ver con una elección de vida, con la voluntad de cada individuo de progresar. Y en ese sentido, cuando se habla de proyectos de vida, tengamos en cuenta que cada uno, por ejemplo, esto para los más jóvenes, cuando terminan el secundario y pasan a la etapa de ir a la universidad, eso es un proyecto de vida y una elección de vida de cada individuo. Cada uno decide qué estudiar, en qué se va a formar. Entonces también a veces cuando se habla de que hay una brecha salarial desigual entre hombres y mujeres, muchas veces se habla desde lo general y no se toma en cuenta que los hombres y mujeres generalmente no estudian la misma carrera, no tienen el mismo trabajo, y a veces se hace una equiparación de salarios entre, no sé, un docente y un médico, y sabes que no es el mismo parámetro para medir una brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces son puntos importantes, me parece, a tener en cuenta, que a veces en esto de hablar del feminismo hegemónico y de poner siempre a la mujer en un lugar de victimización, se pasan por arriba muchísimas cuestiones que te pueden llegar a demostrar que realmente no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, porque si esto fuera así, los empresarios elegirían, digamos, contratar más a mujeres que a hombres. O sea, sería más beneficioso para su empresa. Sí. La verdad que sí, porque eso sería así. Si a la empresa le interesa ganar plata, en realidad, y si realmente a las mujeres fuera más barato contratarlas, serían todas mujeres. Creo que el problema es que la mayoría de la gente que elabora esta teoría nunca tuvo una empresa ni nunca tuvo un trabajo. Y si tienen algún trabajo, trabajan para el Estado o adentro del Estado, no otra cosa. Trabajan adentro del Estado. Yo ahora estoy trabajando para el Estado porque soy una servidora pública, y todos los diputados cobran lo mismo. Los asesores que entran por los despachos tienen los mismos salarios. O sea, acá está dividido en niveles, pero todos cobran lo mismo. Entonces ni siquiera se dan la repartición pública, que los funcionarios o asesores cobren distintos salarios por ser hombre o mujer. A ver, un poco lo que yo me refería era de que es gente, como decía Manolo, que no conocen lo que es tener un trabajo, ni lo que es tener una empresa, ni lo que es ganar plata. No saben lo que es la actividad privada. Exactamente, no conocen ese tema. Bueno, adelantando algo que capaz que lo dejamos para el final del programa, para el famoso momento Chousa. En Twitter, Sergio Chousa puso lo siguiente: Javier Milei va a eliminar el Ministerio de las Mujeres. Y pregunta, ¿alguna mujer piensa que con Milei puede ganar derechos? ¿Qué opinas? Sabía que me lo iban a preguntar porque fue el tema, digamos, de esos días. Yo coincido con la postura de Javier. O sea, el Ministerio de la Mujer se tiene que cerrar. Si yo me siento a hablar con la ministra o con cualquier persona que milite a favor del Ministerio de la Mujer y le pregunto realmente cuál fue el beneficio de que se generara un Ministerio de Mujer, cómo redujo eso la cantidad de homicidios o de violencia hacia la mujer. No lo ha hecho. O sea, hemos visto cosas ridículas como los gastos millonarios que tienen en catering en el Ministerio de la Mujer, justo el mismo día que estaban matando a una chica que era Úrsula Bailo. Me parece que no hay un parámetro que sostenga la validez de que el Ministerio de la Mujer realmente reduce la violencia contra la mujer.
O sea, la chica esta que yo estoy nombrando había hecho centenares de denuncias contra la expareja, estaba pidiendo que le dieran un botón antipánico, y la chica iba a hacer hacía la denuncia en la comisaría de la mujer, y eso no evitó que terminara muerta. Entonces me parece que no es el punto de que el ministerio exista para reducir la violencia de la mujer. Para mí no ha generado ningún cambio positivo, y lo único que hace es generar un costo más para los ciudadanos que tienen que mantener un ministerio que no está dando resultados como tal. Mariano, perdón, te pregunto, Dale. No sé si me equivoco, capaz que estoy mal. ¿No era el Ministerio de las Mujeres, que era la universidad que habían comprado los penes de madera? Sí, pero yo estaba por decirle, bueno, por no eso. solamente, le estaba por decir, pero no solamente, ¿qué cosa hicieron? Penes de madera, Rebeca. Bueno, Por favor, Lo recuerdo. bueno, ¿ese derecho ganaron las mujeres? a tener penes de A madera. poner penes de madera. Bueno, entre el impuesto... Bueno, entre- con el peronismo siempre se coge, ¿viste? Como decía Victoria. Por favor. Lo dijo, no, No palabras, está Mariela, no, palabras de sí. la diputada. Palabras de favor, la no, diputada. está- bueno. ¿No decía? No mías, no sé. Palabras de la diputada Victoria. ¿Cómo- Victoria Donda. No, Victoria, no. Victoria no, La, Nos mu- olvidamos, la la mujer Honesto. de- la mujer del que le prestaba el departamento a Alberto. Tolosa Paz. Tolosa Paz. No, Victoria Tolosa Paz. Palabras de la diputada Tolosa Paz. Bueno, Bueno. señores, Rebeca, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos has dedicado. A final del día, encima que debes estar realmente muy filtrada, y que hayas podido estar charlando con nosotros al aire fue realmente un gusto. Y te vamos a volver a llamar y te vamos a volver a invitar, y si llegás a andar por Rosario, avisarnos, cosa de que nos podamos juntar y bueno, hagamos una entrevista personal, que estaría genial, que vengas al piso. Dale. Buenísimo, dale, sí, te agradezco un montón por el espacio, por haberme invitado, y claramente cuando me vuelvan a convocar estaré totalmente dispuesta a sumarme y compartir otra vez un programa con ustedes. Dale. Les dejo la última data, no voy a Por andar favor. por Rosario, pero sí voy a estar por Entre Ríos, Ujú. una semana del 1 al 7, así que bueno, es lo más cerca que seguramente fue. Y si no, no te hagas problema, en algún momento que nos descolgamos nosotros para Cava, te trataremos de ubicar previamente, charlarlo con Roberto para ver si podemos hacer un café y seguir charlando. Rebeca, te mando un beso muy fuerte y muchas gracias por atendernos. Un Dale. honor, Rebeca, gracias. Un gusto. Nos vemos. Un beso Chao, enorme, corazón. gracias. Bueno, hacemos una Un pausa. cortecito. ¿Eh? Un cortecito.